Buenos días, hermanos. No deja de sorprender la tendencia natural que tenemos los creyentes de desequilibrar la imagen que tenemos de Dios. Y aún más la capacidad que tenemos a veces como evangélicos de pensar que el carácter del Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el carácter del Jesús que nos presentan los evangelios. Hay creyentes que se han creado algo así como una imagen de Dios cambiante, como si fuese mutante, ¿no? Algo así como un Dios enfadado o oscuro o opaco en el Antiguo Testamento, emitiendo juicio contra su pueblo, y a medida que va pasando el tiempo, con la encarnación de Jesús es como si Dios empezase a mostrar pues su lado de amor y misericordia. Pero esta idea es herética, es falsa en su origen. Porque el Dios que describe la Biblia no ejerce disciplina y juicio, sino en el marco especial de su amor por su pueblo. Hace unos días discutíamos, o hablábamos unos cuantos hermanos, a ver si era más importante ver a Dios como amor o como justicia. ¿Cuál de estos atributos era más importante o más preeminente de Dios? Y evidentemente nos declinamos a tener el concepto de que el atributo imperante de Dios es el amor, ¿verdad? Dios es amor en su esencia. Pero hermanos, llegábamos a la conclusión de que no podemos caer en la trampa o en la contradicción de separar o divorciar en sí la palabra juicio, disciplina, incluso castigo, del amor que Dios ejerce también por medio de esas cosas, ¿no? Proverbios 3:12 dice claramente: porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Hebreos 12:6 retoma esas palabras del Antiguo Testamento y dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis, dice, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo, dice, es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Verdad? La disciplina forma entonces parte de la manifestación que el Padre ejerce, del amor que el Padre ejerce por sus hijos, sobre sus hijos. Hoy quiero centrar el mensaje esta mañana en el capítulo 2 de Jeremías. Podemos tenerlo todos abierto, el capítulo de Jeremías. Se ha leído parte, ahora leeremos la otra parte que queda. Jeremías fue uno de los profetas que más advirtió del juicio de Dios sobre su pueblo. Durante su larga vida ministerial, tuvo una amplia vida ministerial muy larga, que abarcó 3 reinados, 3 reyes, hasta que en el año 586 a.C. Judá fue disciplinada por Dios y las tropas de Babilonia, los babilonios, entraron, asediaron y entraron, arrasaron, cautivaron al pueblo de Judá, a Jerusalén. Jeremías se pasó toda su vida ministerial, advirtiendo desde el principio de esa catástrofe, de esa posibilidad, ¿verdad? Pueblo de Dios, vuestro abandono del Señor va a tener unas consecuencias muy dolorosas. Y evidentemente, Jeremías no se limitó a ir advirtiendo simplemente de que el pueblo de Dios iba a ser destruido por los babilonios y ya está, sino que va a decirles continuamente a su pueblo cuáles eran las causas de esa disciplina. Así que, hermanos, Dios trabaja así también en nuestras vidas. No tenemos a un Dios que nos esté advirtiendo de una manera que no podamos llegar a comprenderlo. No es un Dios que no apele a la razón y al entendimiento antes que a la disciplina.
Dios quiere tocar tu intelecto, Dios quiere abrir tu mente y tu corazón para que sean cambiados antes de ejercer esa disciplina. Déjame decirte hoy que Dios quiere hacerte entender que estar alejado de la cobertura de Dios, estar separado, alejado de Dios, es algo así como un suicidio a la razón. Es de tontos. Si tú realmente eres un verdadero hijo de Dios, huir de su presencia, huir de su cobertura, darle la espalda a Dios, desoír su voz, va a ser como querer ir a Tarsis, ¿verdad? Y acabar siendo vomitado en una playa. Hoy voy a estar hablando especialmente a las personas que han perdido de vista al Señor y no acaban de explicarse todavía cómo ha sido. Puedes estar tú ahí metido, incluso sin saberlo. ¿Es hoy tu fe un pequeño pábilo que humea? ¿Que está a punto de apagarse? ¿Cómo te encuentras hoy delante de tu Dios, delante del Señor? Tal vez ni lo sepas. Hoy, hermanos, es un día de arrepentimiento. Recordad el mensaje a las iglesias en la Odisea, en el libro de Apocalipsis. Dios les está a punto de decir, que van a ser dejadas de ser consideradas como iglesias incluso. Y paradójicamente, ellos parecían ni enterarse de lo que estaba sucediendo ahí, de qué es lo que estaba pasando. Tal vez tú estás en esa situación. Pequeños hechos, pequeñas malas decisiones que has tomado en tu vida, aun cuando estas decisiones pueden ser incluso legítimas en sí mismas, hacen que tu vida pueda ser que acaben en un fracaso y pierdas de vista al Señor Jesucristo. Retomando el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Ir a ¿dónde? A ir a Tarsis no es malo en sí mismo, ¿verdad? Pero sí lo es si Dios te señala que ese no es el camino, que donde quiere Dios que te dirijas es a Nínive. Dios apela a la razón, así que deja de poner, como digo, un puesto de venta de helados en el Polo Norte. Deja de meter más monedas en un saco que tiene la parte de abajo totalmente rota. Y escucha la voz del Señor para tu vida, porque el Señor, antes de disciplinar, como a un hijo a quien ama, quiere hablarte y que entres en razón. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí en Jeremías capítulo 2? Principalmente unas cuantas cosas de cómo Dios está hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías. Hay varias ilustraciones aquí en este capítulo que vamos a repasar brevemente. Yo no voy a hacer una predicación expositiva íntegramente, sino voy a ir pellizcando algunos conceptos que nos van a servir de ayuda para el mensaje de esta mañana. Y lo primero que hace el Señor aquí es algo impresionante. El capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fíjate en qué forma tan peculiar tiene el Señor de hablarle a su pueblo. Aquí, lo primero que quiere hacer el Señor con su pueblo es decirle, fijaos, que se acuerda de los momentos de la fidelidad de su pueblo. Qué precioso, ¿verdad? Hermanos, primera lección para nosotros.
Dios se acuerda de los momentos en los que tú caminabas con Él en fidelidad. Qué refuerzo positivo, ¿verdad? Tan impresionante que está haciendo Dios aquí hacia su pueblo. Hermano, tú puedes estar pasando ahora mismo por muy malos momentos. Tal vez hace tiempo que empezaste a caminar con el Señor y lo hiciste de manera apasionada, auténtica, de forma sincera, pero tu vida espiritual puede ser que esté decayendo. Has ido perdiendo ese fuelle. La pasión del principio te ha abandonado y has entrado en un estado de depresión espiritual. Te has decepcionado de ti mismo, incluso. Y al echar tu vista atrás, tal vez piensas, ¿y si aquello que viví, y si aquellos momentos realmente no fueron auténticos? Fueron producto de mi imaginación, ¿no? Mira cómo he acabado, mira cómo estoy. He vuelto, ¿os acordáis? Como Pedro a mis labores de pesca, en vez de ser el pescador de hombres que mi maestro quería que fuera. Pero Dios le dice a Jeremías aquí, dile a mi pueblo que yo no me he olvidado de la fidelidad con la que me seguiste al principio. Que yo no me he olvidado del amor con el que me amabas. Versículo 2. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, a pesar de que no había nada sembrado. Qué expresión tan preciosa. A veces el verdadero cristiano que está atravesando un momento de flaqueza espiritual, incluso de haberse alejado de Dios paulatinamente, tiene que ser rescatado de su propia visión y percepción de que él es un inútil, de que no puede seguir a Dios, de que no es capaz de dar la talla. Y fíjate cómo Dios lo hace de una manera preciosa. Dile a mi pueblo que yo aún me acuerdo de cuando caminaban conmigo. Hermanos, lo primero que quiere hacer el enemigo que hagas cuando estás atravesando un momento de alejamiento, sea por cualquier razón, es precisamente que te olvides del amor con que seguías al Señor y que digas, eso no fue verdadero. A Pedro, hermanos, a Pedro, Jesús vino a buscarlo después de la resurrección en la barca, ¿os acordáis? Un Pedro decepcionado de sí mismo por haber negado días atrás al Señor Jesucristo. Lo había negado. No era capaz de levantar cabeza. Incluso cuando él ya había visto 2 veces resucitado al Señor. No le bastó. Se fue decepcionado a sus labores de la pesca. Estaba convencido de que había fracasado en su intento de seguir al Señor. Pero Jesús viene al encuentro de Pedro en la playa. Y las palabras de Jesús a Pedro fueron algo así como, Pedro, yo sé que tu amor por mí es imperfecto. Yo sé que tú no das la talla. Lo has demostrado, Pedro. Pero yo quiero ese tipo de personas en mi familia. Apacienta mis ovejas. No es lo que eres ahora. Es lo que yo voy a hacer en ti. Y Dios le dijo a Jeremías, dile a mi pueblo que yo me acuerdo de mi remanente. Yo sí me acuerdo, aunque tú te olvides, aunque tú puedas perder la orientación o la perspectiva, aunque tú ahora no das la talla, yo soy el que sostengo esto. Y me acuerdo del amor que instauré en ti. Y ahora nos llama y llama al pueblo de Dios aquí a volverse a ese amor, a volverse a Él. Había 2 cosas que les sucedía al pueblo de Israel en el desierto.
Esto es una descripción del verdadero amor en el versículo 2. Primero, no importaba que hubiera nada sembrado para que el amor fluyera. Lo hemos leído. Andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿le pones ahora a Dios condiciones para amarle? ¿Cuántas cosas nos tienen que ir bien para decir que estamos bien con el Señor? ¿Cuántos argumentos, cuántos requisitos ponemos nosotros entre Dios y nosotros para decir que le amamos, para sentir que le amamos? Tal vez esa sea una de las cosas a la que el Señor te está llamando en esta mañana, al arrepentimiento. Señor, perdónanos por haberte puesto condiciones para amarte. Perdóname por tener todas esas condiciones para pensar que si no se cumplen, yo no puedo amarte. Señor, perdóname por poner esas 1000 excusas que pongo entre tú y yo para dejar así de servirte. El amor fluía cuando no había nada sembrado. El amor de Dios no está relacionado con lo que tienes o con lo que puedes obtener, ni lo que puedes obtener. El verdadero amor surge en un desierto sin nada sembrado. Y hermanos, ese es el amor que debemos anhelar de nuevo. Amar a Dios porque Él nos es suficiente. ¿Verdad? Hoy Dios se acuerda de ese tipo de amor que Él instaura en sus hijos. Un amor que no le pone condiciones de ningún tipo. Segundo, siguiendo en el versículo 3, todos los que te devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Judá estaba siendo advertida de la invasión de los caldeos, de los babilonios, ¿verdad? Y Israel, cientos de años antes, había sido también ya engullida, por decirlo de algún modo, por los asirios. Haber dejado a Dios, haber dado la espalda a Dios, como decimos, estaba siendo un sin vivir, un mal negocio para el pueblo de Dios. Y Dios les recuerda que esto antes no sucedía, porque estar bajo la cobertura de Dios es estar bajo la protección del Omnipotente, del Todopoderoso. Cualquiera que te devoraba era culpable, mal venía sobre ellos. Y Dios aquí está apelando a la simple lógica del sentido común. ¿Dónde pretendes encontrar protección para tu vida? ¿Dónde? ¿A quién te has tenido que arrimar para sentirte protegido? ¿Al lado de qué cosa o personas te has colocado para sentirte abrigado o seguro? ¿Y crees que esa protección te servirá para siempre, para el futuro? ¿Va a servirte para el futuro? ¿Te librará de tus verdaderos enemigos cuando estos lleguen? ¿Que llegarán? Pero Dios recuerda a su pueblo y te recuerda a ti esta mañana. Yo soy el único que puede protegerte ante los ataques que te van a venir en esta vida. Los enemigos vienen, van a querer derribarte, son más fuertes que tú. La pregunta es, ¿estás bajo las alas del Dios Todopoderoso o vas a defenderte con tus escudos? Que son escudos de hojalata, para que lo entendamos. Si os fijáis en el capítulo 2 de Jeremías, y vamos a aprovechar ahora para hacer la segunda lectura, vamos allá, a partir del versículo 25. Jeremías 2, 25. Dice, guarda tus pies, lo voy a leer aquí porque me va mejor, de andar descalzos
y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Hasta aquí. Amén. Si os fijáis en todo este capítulo 2 que hemos leído, este es un capítulo lleno de preguntas, ¿verdad? Lo hemos visto. Dios quiere que Israel ponga la respuesta en su boca a través de las preguntas que Dios quiere hacerles, diría yo de una forma casi inductiva. No vamos a poder alcanzar todo, no os asustéis, ¿vale? Pero vamos a sacar, como digo, a flote algunos de los razonamientos que creo que el Señor quiere decirnos en esta mañana para nosotros. El primer razonamiento, a modo de pregunta de Dios hacia este pueblo, está enfocado hacia un problema que surge cada vez que alguien se distancia de Dios. Lo primero que el enemigo quiere hacer cuando esto ocurre es que haya en la mente de la persona una distorsión, un falso concepto de la identidad de Dios. Así empieza Dios su argumento en el versículo 5. Fijaos, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Les pregunta Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y hermanos, así nosotros también debemos saber que ese falso concepto de la identidad de Dios es lo que se origina en el corazón de las personas, como digo, que se están alejando de la cobertura del Señor. Y Dios tiene que contestar esa misma pregunta en los siguientes versículos. Fijaos, está en el versículo 8, es como si Dios respondiese, mira, es imposible que te hayan enseñado algo malo acerca de mí. Y pone como argumento lo que Dios ha hecho con el pueblo de Dios desde que salieron de Egipto hasta que entraron en Canaán, ¿vale? Ahora bien, este pensamiento de pensar mal de nuestro Dios es algo así como lo que se dice la masa madre, ¿no?, del pecado. Es lo que inconscientemente hace el que se está alejando del Señor progresivamente. Acordaos de Génesis 3, la entrada del pecado. ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Recordad esa historia. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Cuando precisamente lo que Dios había dicho era que podían comer de todo árbol que había en el huerto. Pero Satanás le está tratando de comunicar a Eva que Dios es algo así como un aguafiestas, un huraño, alguien que se reserva cosas para que no disfrutes de la vida plenamente. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta? Le está dando a Eva una identidad falsa
de Dios. Mi pregunta para mí, para ti en esta mañana es, ¿estás cayendo tú también en el mismo error de Eva y de los creyentes aquí en tiempos de Jeremías? Dios te hace esta pregunta esta mañana, no solo qué mal ves tú en tu Dios, sino qué mal puedes ver tú en la historia de lo que Dios ha estado haciendo contigo en el pasado. ¿Qué mal, dice aquí en Jeremías, qué mal vieron vuestros padres en mí? O sea, ¿qué hubo de mal en el pasado también? Dice el Señor. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes no tengamos en cuenta la misericordia que durante todos estos años ha tenido el Señor contigo? Aún en lo malo que viviste en el desierto, lo volvió para tu salvación y para tu bien. Si tú en esta mañana estás echando la vista atrás y estás mirando con amargura, con rabia, con impotencia, esos días, tal vez viendo en el pasado cosas que tú no deberías haber vivido, cosas que Dios no debería haber permitido, cuestiones que nunca deberían haberte pasado, y el enemigo ha logrado sembrar en tu mente una falsa identidad de Dios, un concepto de un Dios mezquino. Hoy te dice el Señor que todo lo que ha traído Dios en tu vida, todo ha sido para tu bien y salvación. Aún las cosas que no puedes comprender. Como los israelitas no podían comprender por qué Dios no los sacó de Egipto y los metió en línea recta a la tierra de Canaán. Inmediatamente, por favor. Sino que estuvieron dando vueltas en el desierto, 40 años pasando por ese fuego de la prueba en el desierto. Si hoy estás aquí, tú, en esta iglesia, con vida espiritual, aunque sea muy débil, es porque Dios te ha estado guiando y te seguirá guiando hacia Él. Incluso Dios ha guiado las cosas malas, incluso las consecuencias de nuestros propios pecados cometidos, los ha usado Dios para crear el bien y para llevarnos a la salvación de nuestra alma. Y no solo la nuestra, sino también, como sabéis, a muchos familiares y hermanos que están aquí reunidos hoy. Que tu pensamiento sea no el de Eva, no el de del pueblo de Judá, sino que sea el pensamiento de José. ¿Recordáis José en Egipto cuando sus hermanos vinieron a él? ¿Qué les dijo José? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy y para salvar a mucho pueblo. A los jóvenes, que hay aquí también muchos jóvenes, hay que decirles también, hermano, hermana, amigo, amiga, quita de tu mente la mentira de que Dios es el que te impide tu desarrollo como persona libre. Dios no es tu aguafiestas personal. Te estás tragando tal vez el anzuelo que se tragó Eva. La mayoría de los jóvenes que deciden tirar la toalla y volver al mundo tienen en mente esta mentira del diablo. Dios no me deja vivir, al menos plenamente. Por eso me voy a vivir por ahí plenamente, ¿no? Como si Dios no conociera el placer y la abundancia. Dios creó el placer y la abundancia. Es más, Dios ama el placer. Pero cualquiera cosa tiene el límite que Dios le ha puesto. Y ahora escucha con atención para que puedas disfrutar de esas cosas de forma perfecta. Porque en el abuso es donde se pierde el verdadero gusto de las cosas que Dios nos ha dado. Sencillamente. Así que en el versículo 7, Dios tiene que decirle a su pueblo, yo os introduje en esa tierra, ¿de qué? De abundancia. Ahí vemos el carácter de Dios. Para que comieses, ¿qué? Come su fruto y su bien.
Yo soy el Dios de la abundancia, yo soy el Dios del disfrute y yo soy el Dios que se goza cuando vosotros os gozáis en las cosas que yo he puesto a vuestra disposición. Así que, jóvenes, tampoco te hagas esa idea falsa de Dios. Los jóvenes lo pasan fatal. Yo me acuerdo que hace muy poco tiempo era joven. Y lo pasábamos fatal, ¿verdad? Con las prohibiciones, ¿eh? Todo está prohibido. Yo recuerdo, no hace tanto, cuántas cosas están prohibidas. Es más, se me prohíbe casi todo lo bueno. Esa es una gran mentira en la mente del joven, porque el joven también tiene que arrepentirse de crearse esa imagen de Dios, absolutamente distorsionada. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia, pero en su tiempo y en sus términos. Yo no le voy a dar unas alitas de pollo al bebé ese que está en el carrito, porque posiblemente ese bebé se va a atragantar y lo vamos a matar, ¿verdad? Ya habrá momento en el que pueda comer y disfrutar plenamente de las alitas del pollo. Así con todos los deleites que Dios pone en vuestra vida, jóvenes, el noviazgo, las relaciones sexuales, los estudios, el ocio, todo en la vida tiene su espacio, su tiempo y su límite. Y Dios lo hace, ¿sabes cómo? Perfecto, por amor a ti, para que el deleite sea completo. Y puedas decir, así sí, de esta manera sí. Dios nos ha diseñado así, hermanos, amigos. Pero ¿qué ocurrió en el pueblo de Dios en tiempos de Jeremías para que se distorsionasen esa idea de Dios, de cómo era Dios, ¿vale? Por varios motivos. Y con esto vamos a pasar ya a la última parte de la predicación. Hay dos cosas rápidamente que quiero resaltar. El primer motivo es el descrito en el versículo 25. Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en mí, en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Qué es esto? Fíjate en la respuesta tan impactante del pueblo de Dios a Dios mismo. Dios les está pidiendo que reaccione, que deje de prostituirse espiritualmente, y la respuesta de Israel nos sorprende aún más. No hay remedio. No tengo remedio. La he pifiado y yo me he ido con los extraños, he amado y tras ellos tengo que ir. El primer motivo que quiero resaltar aquí es que la desmotivación de haber caído no debería alejarte de Dios, sino todo lo contrario, acercarte a Dios aún más. La desmotivación acercó a ese publicano, ¿os acordáis? El publicano de la parábola de Jesús, que no podía mirar ni al cielo y solo podía decir así, con la mirada agachada, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ¿cuál era la causa para que el pueblo de Dios, esa desmotivación en el pueblo de Dios, no fuese lo efectiva que lo fue para el publicano, ¿no?, de la parábola de Jesús? Pues simplemente tenemos que echar la vista atrás unos cuantos versículos y ver que el problema de Israel está, o de Judá en este caso, está en su percepción distorsionada y ridícula de su situación. Fijaos, versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. O sea que el pueblo, lo que le está pasando aquí es que el pueblo de Dios en realidad ha entrado en una especie de esquizofrenia hasta tal punto que no sabe ni él mismo cuál es su situación. No sabe cómo definirla. Por una parte dice, pero si yo no he pecado, ¿qué mal está en hacer estas cosas? Yo no hago nada malo. Y justo después admite, es que no tengo remedio. No puedo cambiar. Estoy entregado a amar a los extraños. Hermanos, ¿os suena esto?
es cómo te sientes. Tienes ese doble sentimiento muchas veces dentro de ti, también en tu mente, que te confunde, te trastorna. Y Dios le dice a su pueblo, mira, si tú no eres capaz de ver lo que hay en ti, si estás algo así como que no sabes ni cómo estás, mira el camino por donde te estás desplazando. Y lo dice de esta manera, versículo 25. Mira tu proceder en el valle. Mira eso. Conoce lo que has hecho, le dice. Si tú no eres capaz ahora mismo ni de definir quién eres delante de Dios, mira dónde estás y descubrirás lo que Dios piensa de ti. Tu camino por el que te conduces habla de lo que eres. La orientación que sigues en tu vida habla sobre tu destino eterno. Los sueños de tu mente y tu corazón hablan de lo que más quieres. Las palabras de nuestra boca hablan de lo que hay dentro de nuestro corazón. El mayor empeño al que dedicas tu vida es lo que más amas. Dios les dice, mira tu proceder en el valle. Y la pregunta para ti hoy, en esta mañana, también está en ese sentido. ¿Cuáles son tus procederes en el valle? Porque esto es lo que cuenta. El valle estaba lleno de baales, de ídolos, de todo tipo y color. ¿A qué Baal estás tú inclinado en esta mañana? ¿A qué Baal estás entregándole tus amores, esfuerzos, tu juventud, tus dones? ¿A qué Dios estás sirviendo en el valle de tu vida? ¿A qué le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo? ¿A ti? Pues a lo mejor es que tú eres tu propio Baal. ¿Qué estás haciendo en el valle de tu vida? ¿Hacia dónde estás orientando tu vida? El propio pueblo de Judá se delata después diciendo, a extraños he amado y tras extraños tengo que ir. ¿Qué cosa extraña estás amando? Pues mira tu proceder en el valle. Analízate. Tómate hoy y toda la semana y todo el mes, si necesitas, para ver hacia dónde estás orientando el valle de tu vida. ¿Cuáles son los muchos ídolos que has dejado brotar ahí? ¿Y cómo es tu proceder? ¿De qué manera estás procediendo en tu vida? ¿Sí? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Dormidos? Voy a adelantar 3/4 de predicación. Así no os dormís más. Bueno. Dice la segunda cosa y última que quiero resaltar. Y antes me gustaría decir esto, ¿vale? Es que tanto Jeremías como Josías, ¿sabéis que el rey Josías? En ese momento se juntaron en el inicio del ministerio de Jeremías y consiguieron derribar con una juventud tremenda. O sea, tanto Josías como Jeremías eran chavalillos. El rey y el profeta, los hubiéramos visto y hubieran dicho, quitaos de en medio, mindunguis. ¿Qué vais a hacer vosotros en este país? Pues ellos mismos se echaron a las espaldas todo un país y empezaron a derribar los altares, dioses y limpiar de ídolos todos los valles. Fueron jóvenes impactados
por el mensaje de Dios en sus vidas. Y fueron capaces de enfrentarse a vicios, lujurias, negocios, perversiones y distorsiones del culto. O sea, hasta lo que se había hecho mal lo enderezaron. Y Dios no espera menos de nosotros, hermanos. Dios no espera menos que seamos como Josías y Jeremías. Quiere que nos enfrentemos valientemente en el nombre de Cristo Jesús y derribemos todos los ídolos que están apegados en tu vida. No puedes vivir con ellos, no puedes convivir con ellos. Arrasa con todos ellos, como hicieron estos dos jóvenes valientes. No me vale que yo soy muy jovencito y me tira mucho el mundo. Fíjate en el ejemplo de Josías y de Jeremías y todos los demás también. La segunda y última cosa que quiero resaltar, ya acabando, es la decepción que produce en nuestras vidas el unirnos a los extraños, como dice, a extraños he amado, ¿no? Claro, los has amado, pero ¿te has fijado en la decepción que te va a producir eso? Versículo 26 dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Cuál fue la decepción? ¿Cuál fue la vergüenza sorpresiva que se llevó Judá e Israel en los momentos de Jeremías? Pues está relacionado con las alianzas que el pueblo de Dios hizo con dos pueblos en concreto, con Egipto y con Asiria. El versículo 18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates? ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con las manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quien tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Como he dicho antes, los babilonios iban ganando terreno, iban conquistando terreno y sometiendo a todo pueblo a su dominio. Y ahí estaba la débil Judá, un pueblecito, bueno, una ciudad, cuya capital era Jerusalén, que era lo único prácticamente que quedaba del pueblo de Dios, ya que, como sabéis, Israel había sido arrasada también ya por los asirios. Y en el capítulo 37 de Jeremías nos explica lo que Dios desde el principio les estaba advirtiendo, la llegada de ese reino babilonio que, si no se volvían al Señor, iba a arrasarles. Así que, cumpliéndose la palabra profética del Señor, los babilonios llegan y sitian, hacen un sitiar, o sea, sitian la ciudad, ¿vale? La rodean. Rodearon a Judá para someterla bajo su dominio. Pero este no es el punto donde quiero detener mi atención para acabar, sino más bien en el Egipto, que fue el amigo, que fue en ayuda del pueblo de Dios para librarlos del asedio babilonio. Porque Judá se había hecho amigo de Egipto y de Asiria también. Precisamente para esto mismo, para tener seguridad y apoyarse en caso de invasión del ejército babilonio. Es curioso, pero las amistades que parecen ser más unidas o que te proporcionan la mayor seguridad, cuando son amistades sin Cristo en la ecuación, pues parecen simplemente, al final, meros matrimonios de conveniencia. En el caso de Judá, el pueblo de Dios y Egipto, pues no existía entre ellos ningún vínculo cultural, ni social, ni religioso, ¿vale? Simplemente me uno a ti, bebo de tus aguas, porque me interesa. O nos interesa a los dos. Un punto de conveniencia recíproca, ¿verdad? En este caso, la seguridad. Qué triste, hermanos, es pensar que eso ocurre cuando el creyente quiere unirse a beber las aguas de los incrédulos y sacrifica
todos los principios que tiene uno a costa de ese vínculo. Qué triste es eso. Pero Egipto, para el pueblo de Dios, no fue la solución para su inseguridad. Más bien fue la decepción de su inseguridad. Es más, Egipto terminó siendo el que falló a Judá. Y voy a decirte una cosa. Egipto lo intentó. Egipto lo intentó. Ahora veremos. El capítulo 37 de Jeremías dice que cuando Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilonio, Egipto salió, los ejércitos egipcios salieron de Egipto en ayuda del pueblo de Dios. Gracias, Egipto. Ha salido el ejército egipcio, estamos salvados. Empezaron, ¿verdad?, a respirar los habitantes de Judá, seguramente, en Jerusalén. Pero los babilonios, que estaban, como hemos dicho, sitiando la ciudad de Judá, lo que hicieron fue emplear la estrategia, la astucia militar. ¿Y qué hicieron? Al parecer enviaron algunas tropas, los babilonios enviaron algunas tropas para esperar al ejército egipcio que venía. Y ahí en medio, se libró una batalla. Entonces los egipcios que venían entendieron que al derrotar a los babilonios allí, la ciudad de Jerusalén había quedado liberada. Y no llegaron hasta Jerusalén, sino que retrocedieron y se fueron atrás. Entonces, los babilonios que se habían quedado sitiando la ciudad no tuvieron ningún tipo de resistencia para entrar en Judá, atacarla y llevar a cabo la invasión definitivamente. Y yo me pregunto, y los del pueblo de Dios se debieron preguntar ahí en Jerusalén, ¿por qué nuestros amigos los egipcios no han llegado hasta Jerusalén para ver si todo estaba bien, ¿no? Si hubieran hecho esto, los babilonios no hubieran entrado y nos hubieran arrasado el país. Y la respuesta podría haber sido porque en el fondo los egipcios son egipcios y el ejército de Egipto se debe a Egipto y en Egipto pensaban. Podían estar ahí, el ejército egipcio podía haber venido ahí por responsabilidad, ¿verdad? Tenían una responsabilidad, un convenio. Pero no por corazón. ¿Lo veis? Por corazón hubieran terminado de llegar hasta Judá para alentar y respaldar completamente al pueblo de Dios. Hermanos, la amistad con el mundo, el entregarles a ellos tu necesidad de satisfacción, de seguridad, etc., te acabará no solo decepcionando, sino que nunca te será suficiente. Porque tu Egipto no es capaz de llegar hasta tu Jerusalén. Porque realmente no le importas en el corazón, aunque parezca que sí le importas. Y déjame terminar señalándote a una persona que no dio media vuelta atrás para volver a Egipto y que jamás dejaría tirado a un hijo suyo. Él no defrauda. Déjame señalarte hoy al que puede y sí llegó hasta Jerusalén en tu búsqueda y para salvarte del peor enemigo al que puedes enfrentarte, Jesús el Señor. Dejó las 99 ovejas para buscar una sola, a ti. Nadie habría hecho esto. Todos los que lo intentaron fueron como el ejército egipcio, insuficientes, a pesar de sus buenas intenciones. ¿Hasta cuándo vas a suplantar lo que Dios solo puede hacer en tu vida?
Hoy tienes delante de ti lo que debes escoger. Si vas a darle tu vida y tu esperanza al ejército egipcio, o vas a abrazar al Jesús que entró en Jerusalén y dio su vida por ti. Para que hoy solo tengas que confiar en Él, arrepentirte de tus pecados y confesarle: Señor, si quieres, puedes salvarme. Hazlo hoy en tu corazón. Entrega tu vida a Cristo hoy. Y hallarás al que sí ama tu alma verdaderamente. Al único que llega a tu Jerusalén, a tu corazón, con poder para salvarte. Que así sea, hermanos. Amén.